¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión ya vamos a empezar a entrar un poquito más en materia y vamos a estar empezando utilizando, o vamos a empezar a utilizar lo que son los módulos. Pero para utilizar lo que es un módulo, primero necesitamos saber cómo funciona, qué es y para qué sirve este módulo, al igual que cómo reconocerlo. Y bueno, un módulo se va a reconocer por medio de una etiqueta, que es la etiqueta de ngModule. Es decir, que vamos a tener una pequeña clasecita, por así decirlo, en nuestra aplicación. Y esta aplicación se va a manejar, o esta parte va a tener una etiqueta, un identificador que va a ser ngModules. Y los ngModules se van a componer por los declaration, por los imports, exports, providers. Eh, y lo que son los providers. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Bueno, o cómo se compone, para qué sirve cada uno de ellos. Primero hay que saber que en los imports nosotros vamos a importar o vamos a declarar cierta información que nos va a servir más adelante para hacer lo que es como una inyección de dependencias. Entonces, ¿qué es lo que van aquí? Los componentes, los pipes, directivas. Son las tres principales clases que van en las declaraciones. En los imports van a ir las librerías que nosotros necesitamos. Librerías. Hay que tener en cuenta que existe una regla en los módulos. Lo que nosotros importemos de este módulo únicamente va a funcionar para lo que nosotros declaremos dentro de este módulo. Te explico. Imagínate que tú tienes aquí un módulo y esto va a ser módulo catálogos. Y dentro de este módulo catálogos nosotros tenemos un import y este import va a ser, no sé, Angular Material. Por ejemplo, un mat button, ¿sí? Mat button module. Y aquí tenemos declarado no sé, me parece ser a lo mejor un user component. Listo. Tenemos otro módulo de esta parte de aquí. Este módulo va a ser a lo mejor un módulo rol. Ejemplo. Y en esta parte de aquí tenemos una declaration y tenemos un role component. Pero este import de aquí, o bien es lo que nosotros estamos importando, este mat button modules, en el import de aquí no lo tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que, esta librería no va a ser, no va a ser posible utilizarlo por este role component, como por este componente de rol. Tampoco vamos a poder usar este componente dentro de role component porque no están en el mismo módulo. Entonces, esa es la regla que existe. Hasta la versión, me parece que esto es hasta la versión 15. A partir de la versión 16 tenemos unos componentes, otro tipo de componentes. Components que se llaman stand alone. Anteriormente nosotros no podíamos estar utilizando o no se podía utilizar un componente que no perteneciera a un módulo. A partir de la versión 16 ya se puede realizar esta acción. Ya podemos tener componentes que no van a estar alojados dentro de un módulo y los vamos a poder usar. Pero ¿cómo los usamos? El componente standalone se tendría que importar y ahora sí lo va a conocer. En la versión 15, ¿qué es lo que se hacía? Todo lo que nosotros declaráramos aquí, hay que recordar que nosotros tenemos un export y podíamos exportar lo que nosotros declaráramos y los imports que tenían este componente. Eso podíamos hacer. Entonces, ¿para qué sirve? Esto da salida a los componentes o da salida en especial a la clase más bien como tal. No nomás a los componentes, sino a lo que teníamos en declaration, en imports
podíamos nosotros todo lo, bueno, más bien las declaraciones que nosotros pusiéramos aquí, si las poníamos aquí, o los imports los poníamos aquí, podíamos exportar esta salida. O sea, podíamos exportar lo que este componente tuviera. También tenemos los providers, que son los servicios que se necesitan en este módulo y van a estar disponibles en la aplicación. ¿Sí? Los providers. Entonces, ¿qué son aquí? Podemos decir que son servicios que se van a usar. Que se van a usar y quedan disponibles para la aplicación. Entonces, esta parte de aquí es un módulo. Y durante el módulo, durante la explicación del módulo, nosotros hablamos sobre componentes. Ahora bien, ¿qué es un componente en Angular? Vamos a hacer un poquito más bajo esto. Vamos a hacerlo un poquito más bajo. Vamos a hacernos por aquí. Y ahora sí, le toca el turno de dar la explicación de los componentes, porque es otra herramienta, o bueno, es otra cosa que vamos a estar utilizando en los siguientes ejemplos. Entonces, ¿qué es un componente? Bueno, va a ser, simplemente es una zona de la pantalla, que podríamos denominar como una vista. Entonces, ¿qué es el componente? El componente es igual a una vista. Y también tiene su etiquetador. ¿Y cuál es el etiquetador? @component. Más adelante vamos a ver lo que compone la clase componente. Y ahora sí, entonces, el componente se va a componer de tres cosas. De un HTML que puede o no existir como archivo. Entonces vamos a ponerle puede o no existir un HTML. Se compone de un estilo que puede ser CSS, puede ser SAS o también puede ser SCSS. Entonces, todos estos de aquí, al igual que el HTML, pueden o no existir. ¿Qué quiere decir? Ojo, el archivo como tal. O sea, sé que un .css, .sas o un .scs. Pero hay una cosa que sí debe de existir y ese va a ser la clase componente como tal, que viene siendo un TypeScript. Entonces, esta clase componente, esto viene siendo una clase y esta clase, ahora sí, esta sí debe de existir y esta es la que va a tener el decorador component. Entonces, ahora sí, ya podemos decir lo que es un componente y lo que es un módulo. Y eso es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, en resumidas cuentas, el módulo tiene un decorador que se llama ngModule y el component tiene un decorador que parece que es component, no recuerdo si es component o ngComponent, me parece que es component. Y va a tener diferentes áreas, al igual que los módulos. A ver, voy aquí. Al igual que los módulos, los componentes tienen ciertas características, ciertos atributos que nosotros le vamos a dar y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Bien, ahora que ya quedó explicado lo que es un módulo y lo que es un componente, podemos dar pie ahora sí a utilizar los componentes con el mínimo conocimiento de lo que es cada uno de ellos. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Recuerda que si esta serie de videos o este curso te ha estado gustando, déjame tu like, algún comentario para que me digas qué te está pareciendo el curso, si vamos bien, si la explicación va un poco rápida, qué es lo que te parece el curso. También me puedes recomendar con algún familiar o amigo para que conozcas o alguna persona que quiera aprender Angular y quiera aprender Angular con nosotros o le interese este curso, también sería de gran ayuda y me ayudaría muchísimo que me ayudaras a compartir este video en tus redes sociales y recomendarme. Créeme que eso me va a motivar a mí a seguir trabajando en este tipo de proyectos. Por el momento es todo y nos vemos en el siguiente video. Gracias.